¿Cuál es la ley suprema de la nación? La respuesta es, la Constitución. Las primeras tres palabras de la Constitución contienen la idea del autogobierno, de que el pueblo se gobierna a sí mismo. ¿Cuáles son estas palabras? La respuesta es, nosotros, el pueblo. ¿Qué hace la Constitución? La respuesta es, establece el gobierno, define el gobierno, protege los derechos básicos de los ciudadanos estadounidenses. ¿Qué es una enmienda? La respuesta es, un cambio, a la Constitución. Una adición, a la Constitución. ¿Con qué nombre se conocen las primeras 10 enmiendas a la Constitución? La respuesta es, la Carta de Derechos. ¿Cuál es un derecho o libertad que la primera enmienda garantiza? La respuesta es, expresión, religión, reunión, prensa, peticionar al gobierno. ¿Cuántas enmiendas tiene la Constitución? La respuesta es, 27. ¿Qué hizo la Declaración de Independencia? La respuesta es, anunció nuestra independencia de Gran Bretaña. Declaró nuestra independencia de Gran Bretaña. Dijo que los Estados Unidos se independizó de Gran Bretaña. ¿Cuáles son dos derechos en la Declaración de la Independencia? La respuesta es, la vida, la libertad, la búsqueda de la felicidad. ¿En qué consiste la libertad de religión? La respuesta es, se puede practicar cualquier religión o no practicar ninguna. ¿Cuál es el sistema económico de los Estados Unidos? La respuesta es, economía capitalista, economía de mercado. ¿En qué consiste el Estado de Derecho, ley y orden? Punto. La respuesta es, todos deben obedecer la ley. Los líderes deben obedecer la ley. El gobierno debe obedecer la ley. Nadie está por encima de la ley. Nombre una rama o parte del gobierno. La respuesta es Congreso, Poder Legislativo, Presidente, Poder Ejecutivo, los tribunales, Poder Judicial. ¿Qué es lo que evita que una rama del gobierno se vuelva demasiado poderosa? La respuesta es pesos y contrapesos. Separación de poderes. ¿Quién está a cargo de la rama ejecutiva? La respuesta es el presidente. ¿Quién crea las leyes federales? La respuesta es el Congreso, el Senado y la Cámara de Representantes. La legislatura nacional o de los Estados Unidos. ¿Cuáles son las dos partes que integran el Congreso de los Estados Unidos? La respuesta es el Senado y la Cámara de Representantes. ¿Cuántos senadores de los Estados Unidos hay? La respuesta es 100. ¿De cuántos años es el término de elección de un senador de los Estados Unidos? La respuesta es 6. Nombre a uno de los senadores actuales del estado donde usted vive. La respuesta es las respuestas variarán. Los residentes del Distrito de Columbia y los territorios de los Estados Unidos deberán contestar que DC, o territorio en donde vive el solicitante, no cuenta con senadores a nivel nacional. ¿Cuántos miembros votantes tiene la Cámara de Representantes? La respuesta es 435. ¿De cuántos años es el término de elección de un representante de los Estados Unidos? La respuesta es 2.
¿A quiénes representa un senador de los Estados Unidos? La respuesta es a todas las personas del estado. ¿Por qué tienen algunos estados más representantes que otros? La respuesta es debido a la población del estado. Debido a que tienen más gente. Debido a que algunos estados tienen más gente. ¿De cuántos años es el término de elección de un presidente? La respuesta es 4. ¿En qué mes votamos por un nuevo presidente? La respuesta es noviembre. Si el presidente ya no puede cumplir sus funciones, ¿quién se convierte en presidente? La respuesta es el vicepresidente. Si tanto el presidente como el vicepresidente ya no pueden cumplir sus funciones, ¿quién se convierte en presidente? La respuesta es el presidente de la Cámara de Representantes. ¿Quién es el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas? La respuesta es el presidente. ¿Quién firma los proyectos de ley para convertirlos en ley? La respuesta es el presidente. ¿Quién veta los proyectos de ley? La respuesta es el presidente. ¿Qué hace el gabinete del presidente? La respuesta es asesora al presidente. ¿Cuáles son dos puestos a nivel de gabinete? La respuesta es secretario de Agricultura. Secretario de Comercio. ¿Qué hace la rama judicial? La respuesta es revisa las leyes, explica las leyes. Resuelve disputas, desacuerdos. Decide si una ley va en contra de la Constitución. ¿Cuál es el tribunal más alto de los Estados Unidos? La respuesta es la Corte Suprema. De acuerdo a nuestra Constitución, algunos poderes pertenecen al gobierno federal. ¿Cuál es un poder del gobierno federal? La respuesta es imprimir dinero, declarar la guerra, crear un ejército, suscribir tratados. De acuerdo a nuestra Constitución, algunos poderes pertenecen a los estados. ¿Cuál es un poder de los estados? La respuesta es proveer escuelas y educación, proveer protección, policía, proveer seguridad, cuerpos de bomberos, conceder licencias de conducir, aprobar la zonificación y uso de la tierra. ¿Cuáles son los dos principales partidos políticos de los Estados Unidos? La respuesta es demócrata y republicano.
Existen 4 enmiendas a la Constitución sobre quién puede votar. Describa una de ellas. La respuesta es ciudadanos de 18 años en adelante pueden votar. No se exige pagar un impuesto para votar, el impuesto para acudir a las urnas o poll tax en inglés. ¿Cuál es una responsabilidad que corresponde solo a los ciudadanos de los Estados Unidos? La respuesta es prestar servicio en un jurado. Votar en una elección federal. ¿Cuál es un derecho que pueden ejercer solo los ciudadanos de los Estados Unidos? La respuesta es votar en una elección federal. Postularse a un cargo político federal. ¿Cuáles son 2 derechos que pueden ejercer todas las personas que viven en los Estados Unidos? La respuesta es libertad de expresión, libertad de la palabra, libertad de reunión. ¿A qué demostramos nuestra lealtad cuando decimos el juramento de lealtad, Pledge of Allegiance? La respuesta es a los Estados Unidos. A la bandera. ¿Cuál es una promesa que usted hace cuando se convierte en ciudadano de los Estados Unidos? La respuesta es renunciar a la lealtad a otros países. Defender la Constitución y las leyes de los Estados Unidos. Obedecer las leyes de los Estados Unidos. ¿Cuántos años tienen que tener los ciudadanos para votar por el presidente? La respuesta es 18 años en adelante. ¿Cuáles son 2 maneras mediante las cuales los ciudadanos americanos pueden participar en su democracia? La respuesta es votar, afiliarse a un partido político, ayudar en una campaña. ¿Cuál es la fecha límite para enviar la Declaración Federal de Impuestos sobre Ingresos? La respuesta es el 15 de abril. ¿Cuándo deben inscribirse todos los hombres en el servicio selectivo? La respuesta es a la edad de 18 años. Entre los 18 y 26 años de edad. ¿Cuál es una razón por la que los colonos vinieron a América? La respuesta es libertad. Libertad política, libertad religiosa. ¿Quiénes vivían en lo que hoy conocemos como los Estados Unidos antes de la llegada de los europeos? La respuesta es indios americanos. Nativos americanos. ¿Qué grupo de personas fue traído a los Estados Unidos y vendidos como esclavos? La respuesta es africanos, gente de África. ¿Por qué lucharon los colonos contra los británicos? La respuesta es debido a los impuestos altos, impuestos sin representación. El ejército británico estaba en sus casas, alojándose, acuartelándose, porque no tenían gobierno propio. ¿Quién escribió la Declaración de Independencia? La respuesta es Thomas Jefferson. ¿Cuándo fue adoptada la Declaración de Independencia? La respuesta es el 4 de julio de 1776. Había 13 estados originales. Nombre 3. La respuesta es Nueva Hampshire, Massachusetts, Rhode Island. ¿Qué ocurrió en la Convención Constitucional? La respuesta es se redactó la Constitución. Los padres fundadores redactaron la Constitución. ¿Cuándo fue redactada la Constitución? La respuesta es 1787. Los escritos conocidos como los documentos federalistas respaldaron la aprobación de la Constitución de los Estados Unidos. Nombre 1 de sus autores.
La respuesta es James Madison, Alexander Hamilton, John J. Publius. Mencione una razón por la que es famoso Benjamin Franklin. La respuesta es diplomático americano, el miembro de mayor edad de la Convención Constitucional. ¿Quién se conoce como el padre de nuestra nación? La respuesta es George Washington. ¿Quién fue el primer presidente? La respuesta es George Washington. ¿Qué territorio compró Estados Unidos a Francia en 1803? La respuesta es el territorio de Luisiana. Luisiana. Mencione una guerra en la que ¿Peleó los Estados Unidos durante los años 1800? La respuesta es la Guerra de 1812, la guerra entre México y los Estados Unidos. Dé el nombre de la guerra entre el norte y el sur de los Estados Unidos. La respuesta es la Guerra Civil, la guerra entre los estados. mencione un problema que Condujo a la guerra civil. La respuesta es esclavitud, razones económicas, derechos de los estados. ¿Cuál fue una cosa importante que hizo Abraham Lincoln? La respuesta es liberó a los esclavos, proclamación de la emancipación. ¿Qué hizo la proclamación de la emancipación? La respuesta es, liberó a los esclavos de la Confederación. ¿Qué hizo Susan B. Anthony? La respuesta es, luchó por los derechos de la mujer. mencione una guerra durante los años 1900 en la que Peleó los Estados Unidos. La respuesta es, la Primera Guerra Mundial. ¿Quién era el presidente durante la Primera Guerra Mundial? La respuesta es, Woodrow Wilson. ¿Quién era presidente durante la Gran Depresión y la Segunda Guerra Mundial? La respuesta es, Franklin Roosevelt. ¿Contra qué países peleó Estados Unidos en la Segunda Guerra Mundial? La respuesta es Japón, Alemania e Italia. Antes de ser presidente, Eisenhower era general. ¿En qué guerra participó? La respuesta es Segunda Guerra Mundial. Durante la Guerra Fría, ¿cuál era la principal preocupación de los Estados Unidos? La respuesta es comunismo. ¿qué movimiento trató de Poner fin a la discriminación racial. La respuesta es, el movimiento de derechos civiles. ¿Qué hizo Martin Luther King, Jr.? La respuesta es luchó por los derechos civiles. Trabajó por la igualdad de todos los ciudadanos americanos. ¿Qué suceso de gran magnitud ocurrió el 11 de septiembre de 2001 en los Estados Unidos? La respuesta es terroristas atacaron los Estados Unidos. mencione una tribu ¿De indios americanos en los Estados Unidos? La respuesta es, Cherokee, Navajo. mencione uno de los dos ríos más largos en los Estados Unidos. La respuesta es, el río Missouri, el río Mississippi. ¿Qué océano está en la costa oeste de los Estados Unidos? La respuesta es, el Océano Pacífico. ¿Qué océano está en la costa este de los Estados Unidos? La respuesta es, el Océano Atlántico. Dé el nombre de un territorio de los Estados Unidos. La respuesta es,
Puerto Rico, Islas Vírgenes de Estados Unidos. Samoa estadounidense. Mencione un estado que tiene Frontera con Canadá. La respuesta es Maine, Nueva Hampshire, Vermont, Nueva York. mencione un estado que tiene Frontera con México. La respuesta es California, Arizona, Nuevo México. ¿Cuál es la capital de los Estados Unidos? La respuesta es Washington, D.C. ¿Dónde está la Estatua de la Libertad? La respuesta es el puerto de Nueva York. Liberty Island. ¿Por qué hay 13 franjas en la bandera? La respuesta es porque representan las 13 colonias originales. Porque las franjas representan las colonias originales. Liberty Island. ¿Por qué hay 50 estrellas en la bandera? La respuesta es porque hay una estrella por cada estado. Porque cada estrella representa un estado. Porque hay 50 estados. ¿Cómo se llama el himno nacional? La respuesta es The Star Spangled Banner. ¿Cuándo celebramos el Día de la Independencia? La respuesta es el 4 de julio. Mencione 2 días feriados nacionales de los Estados Unidos. La respuesta es el Día de Año Nuevo. El Día de Martin Luther King, Jr. El Día de los Presidentes.